Bien, existen tres tipos de uniones químicas. La unión iónica, que es la que vamos a desarrollar ahora, la unión covalente, que veremos más adelante, y la unión metálica, que nosotros no veremos en esta cursada. La unión iónica es la unión que se da entre elementos metales y no metales. Es decir, que si vamos a la tabla periódica, son los elementos metales que se encuentran abajo y a la izquierda, y los elementos no metales que se encuentran arriba y a la derecha. También vimos hace un momento que los elementos no metales son los que tienen mucha electronegatividad y los metales son los que tienen poca electronegatividad. De manera que una característica de la unión iónica es la gran diferencia de electronegatividad que hay entre los elementos que se combinan, ¿sí? Uno muy electronegativo y el otro muy poco electronegativo. Es decir, uno con mucha capacidad de sacar electrones y otro con poca capacidad de sacar electrones, más bien de perderlos. Es por eso que se produce una transferencia completa de electrones, es decir, un átomo de poca electronegatividad va a darle electrones al otro átomo, el que tiene mucha electronegatividad. Y si recuerdan de los temas anteriores que estuvimos viendo, cuando un átomo pierde electrones, queda cargado de manera positiva, es decir, se forman cationes. Y por el contrario, cuando un átomo gana electrones, queda cargado de manera negativa, es decir, se transforma en un anión. La tercera y última característica es que las uniones iónicas se van a dar por fuerzas electrostáticas. Ahora lo vamos a ver más adelante. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos la unión entre el litio y el flúor, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el litio es un elemento metal, está del lado izquierdo, por lo tanto tiene poca electronegatividad. De hecho, si vamos a la tablita de electronegatividades, vamos a ver que el litio tiene 1,0 de electronegatividad, mientras que el flúor es un elemento no metal que tiene 4,0 de electronegatividad. ¿Qué ocurre? Bueno, de la tabla periódica podemos ver que el litio está en el grupo 1A, por lo tanto tiene un solo electrón en su último nivel, mientras que el flúor está en el grupo 7A, tiene 7 electrones en su último nivel. Acá tenemos un gráfico muy completo, el litio con 3 electrones en total y uno solo en el último nivel, lo que recién dijimos. El flúor tiene 9 electrones en total, pero especialmente en el último nivel, que es lo que nos interesa, tiene 7. El flúor le falta un electrón para completar sus 8 electrones del último nivel. Y como vimos recién, es mucho más electronegativo que el litio, entonces cuando pase cerca del litio, el flúor le saca un electrón al litio. Y ocurre lo que decíamos recién, una transferencia completa de electrones. Esto sería antes y esto sería después. ¿Qué ocurrió después? Bueno, el litio quedó solamente con los 2 electrones de su primer nivel y el flúor quedó con los 8 electrones del último nivel completo. Como el litio perdió electrones, queda cargado de manera positiva, pasa a ser un catión. Y como el flúor ganó electrones, queda cargado negativamente, pasa a ser un anión. Acá tenemos otro ejemplo, ven, está representado con otros dibujos, pero es un ejemplo muy común, es la sal de mesa, lo que llamamos cloruro de sodio. Tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. El sodio, si ustedes se fijan en la tabla periódica, se encuentra en el grupo 1A, acá, debajo del litio, ¿sí? Por lo tanto tiene un solo electrón en su último nivel. Mientras que el cloro, debajo del flúor, también en el grupo 7, tiene 7 electrones en su último nivel.
el sodio tiene menos electronegatividad que el cloro, de manera que el cloro va a conseguir el electrón que le falta sacándoselo al sodio. Lo mismo que antes, se transfieren electrones, uno solo, que es todo lo que necesita el cloro. Fíjense en cómo el sodio queda con su segundo nivel, que ahora es el último de los niveles, completo, con 8 electrones, porque perdió uno, mientras que el cloro queda con el último nivel completo de 8 electrones al haber ganado un electrón. El sodio queda cargado de manera positiva porque fíjense, perdió electrones, mientras que el cloro queda cargado de manera negativa porque ganó electrones. Acá tenemos otro ejemplo que lo voy a pasar de largo, que es la unión entre potasio y cloro, y voy a terminar con este último ejemplo, que es el ejemplo que más vamos a ver, o por lo menos la forma en que lo vamos a representar, que es a través de las estructuras de Lewis, es decir, representar, como vimos en el video anterior, al elemento con su símbolo y los electrones de su último nivel. Recordamos, el flúor está en el grupo 7 en la tabla periódica. Grupo 7, 7A, por eso tiene 7 electrones en el último nivel. Y el otro elemento que aparece es el magnesio, que el magnesio está en el grupo 2, tiene 2 electrones en su último nivel. Así que acá tenemos las estructuras de Lewis. Un flúor con 7 electrones, el otro flúor igual con 7 electrones, y el magnesio con 2 electrones en el último nivel. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, a diferencia de los casos anteriores, acá no tenemos dos átomos que entre sí se transfieren. Acá tenemos 3 átomos. Un flúor que necesita un electrón se lo va a sacar a uno de los electrones del magnesio. El otro flúor, que también necesita un electrón, lo va a tomar también del magnesio. Así que este flúor tiene los 7 circulitos, es decir, los 7 electrones que ya tenía antes, más esta crucecita que sería el electrón que le sacó al magnesio. El otro flúor ocurre lo mismo, 7 electrones que tenía más este, el octavo, que le ganó al magnesio, y los flúors, los dos, quedan cargados de manera negativa, mientras que el magnesio queda cargado de manera positiva. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Estas son las uniones iónicas que mencionamos recién. Se transfieren electrones como recién vimos. La unión queda dada por fuerzas electrostáticas. ¿Qué significa eso? Claro, como un átomo queda cargado de manera positiva y el otro de manera negativa, ya sabemos que todo lo que es positivo se atrae con todo lo que es negativo. Es decir, el litio queda pegado al flúor, o lo mismo, el flúor queda pegado al litio, porque ambos tienen cargas opuestas. Antes de la transferencia de electrones no estaban pegados. Una vez que se produjo la transferencia de electrones, ahí quedaron pegados. Lo mismo ocurre con el sodio y con el cloro. Antes de transferirse electrones, cada uno estaba por separado. En cuanto el sodio le pasó electrón al cloro, ambos quedaron pegados. ¿Por qué? Porque tienen cargas opuestas. Uno quedó cargado positivo y el otro quedó cargado negativo. Obviamente, lo mismo va a ocurrir con el cloro y con el potasio, que después de la transferencia de electrones quedan unidos, y desde luego lo mismo ocurre con el flúor y con el magnesio. Los dos flúors se quedan pegados al magnesio. Es la unión entre iones, es decir, la unión iónica.